Alucinante. Lo que se ha destapado sobre Ande y Kerem en ese funeral, la prensa se ha puesto las pilas y ha soltado la bomba. A ver, para los que no sepáis de qué va la cosa, ayer mismo se celebró un funeral que, bueno, ha dado mucho que hablar. Y no precisamente por el difunto que en paz descanse, sino por la presencia y sobre todo por las miradas que se cruzaron Andercel y Kerem Bürsin. Sí, ellos dos. Los que para muchos parecían la pareja perfecta y que nos rompieron el corazón cuando anunciaron su separación. Pero ojo, esto no es un los hemos visto juntos y ya está. No, no, no. Lo que la prensa ha sacado a la luz es mucho más jugoso. Varios fotógrafos y testigos presenciales aseguran que la cosa entre ellos va más allá de una simple cordialidad post-ruptura. Dicen que hubo momentos de, no sé cómo decirlo, nostalgia. Conexión que nunca se fue. Imagínense la escena, un funeral, todos de luto y de repente allí están ellos, Kerem acercándose a Ande, hablando en voz baja, un abrazo que duró un pelín más de lo normal. Y las cámaras, claro que sí, captando cada gesto. Para ser honestos, yo creo que esto no es nada casual. Si ya antes de la separación se les veía súper conectados, y su ruptura nos pilló a todos por sorpresa, ahora verlos así, ¿quién sabe? Muchos dicen que es solo una muestra de respeto, que siguen siendo amigos, que es lo normal después de una relación tan intensa. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho que hay algo más. ¿Recordáis cómo defendían su relación ante todo? ¿Cómo se apoyaban? Esa chispa, esa complicidad, ¿realmente se apaga de la noche a la mañana? Lo que yo creo que está pasando es que el tiempo, las experiencias separadas, les han hecho ver las cosas de otra manera. Quizás se dieron cuenta de lo que perdieron, o simplemente, la vida les ha puesto en la misma órbita de nuevo y la química sigue ahí, latente. Es que, pensadlo bien, son dos personas que han vivido muchísimo juntas, que se conocen a la perfección. No es tan fácil borrar eso. La prensa, por su parte, está que no para. Ya se habla de posibles encuentros secretos, de mensajes cruzados, vamos, que están avivando la llama y no les culpo, esto es oro puro para el salseo. Y la verdad, a mí me encanta porque es como ver una segunda parte de una serie que nos gustó mucho. Pero, ¿es solo cosa de la prensa que quiere vender más? ¿O realmente hay algo de verdad en todo este revuelo? A ver, ellos nunca han sido de jugar con los sentimientos y menos públicamente. Si se separaron, fue por algo. Pero también es cierto que el amor es complicado, y a veces las segundas oportunidades existen, ¿no creéis? Yo estoy deseando ver qué pasa ahora. Si esto es el principio de una reconciliación o simplemente un bonito recuerdo de lo que fue. Lo que está claro es que la imagen de ellos dos juntos, con esa aura de algo pendiente, ha revolucionado las redes y a todos los fans de Kerem y Ande. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿creéis que esto es solo un momento de nostalgia y respeto por el funeral, o hay una verdadera posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos?